ahora que me estoy recordando, que el patrimonio, ¿no es cierto?, es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Se había indicado que esta parte corresponde a la aplicación de la ecuación fundamental de la contabilidad, ¿no es cierto? Pero bueno, ¿no?, a manera de definición es esto, ¿no es cierto? Traducido, esa ecuación de manera literal, ¿no es cierto? Dice, es la parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos todos sus pasivos. Es el valor de lo que le pertenece al o los propietarios y es el interés de los mismos en el negocio. El valor de lo que le pertenece al propietario, ¿no? Están ordenados en función a su permanencia dentro de la empresa. Se inicia con las más permanentes, esto no es una regla, pero la mayor parte siguen esto, ¿no es cierto? Y se concluye con los más volátiles. Sin embargo, también dependerá del tipo de negocio o actividad empresarial. Para fines de orientación, los más importantes son, ¿no es cierto?, las cuentas de capital, reservas y resultados, ¿verdad? Cuentas de capital, reservas y resultados. Siempre ha de ser de este modo, ¿no es verdad? Veamos entonces qué son las cuentas de capital. Las cuentas de capital, ¿no es cierto?, representa, ¿no?, su mismo nombre lo dice, ¿verdad?, representa el aporte realizado por el propietario o inversionista. El aporte realizado por el propietario o inversionista para el funcionamiento de la empresa, ¿no es cierto? Si este aporte que es realizado puede ser en efectivo o puede ser en bienes, ¿no es cierto? En bienes, en activos, ¿verdad? Y esto para que funcione la empresa. De manera que estos recursos trabajen a una determinada tasa de oportunidad. Ahí está, fíjense, ¿no? ¿Cómo vamos a medir esta tasa de oportunidad? Calculando el ROE, ¿no?, cuando estemos en índices financieros. Está representada por cuentas como ser capital pagado o aportes pendientes de capitalización. Se presume o se considera parte del capital los aportes pendientes de capitalización, ¿no? Ojo, mucho ojo con esto, ¿no? Los aportes pendientes de capitalización se consideran parte del capital, ¿no? ¿Por qué están pendientes de capitalización? Ustedes ya saben esto, ¿no? Porque está un pendiente que la Junta de Accionistas apruebe o emita la cantidad de acciones por esa cantidad, por ese monto que está todavía pendiente de capitalizar, ¿no? Entonces, por eso es que está todavía pendiente. Sin embargo, se considera como parte del capital, ¿no? Esta partecita quizá es la más importante, ¿no? Estos recursos para el funcionamiento de la empresa, de manera que estos recursos trabajen a una determinada tasa de oportunidad, ¿no? Bueno, para nuestro, como un ejemplo clásico o muy básico, ¿no es cierto?, se compara siempre, estoy aportando yo, mi empresa, a la empresa he aportado, no sé, comprando una X cantidad de acciones que valen 100,000 bolivianos, ¿no es cierto? La tasa de oportunidad, ¿cuál ha de ser? O mi tasa de referencia, si ustedes quieren, o el benchmark, ¿no? ¿Cuál ha de ser? Si estos 100,000 los coloco en el banco, ¿cuánto me ha de pagar el banco por esos 100,000? ¿Cuánto me está generando la empresa? Comparo, ¿no es cierto? ¿Cómo calculo ahora la tasa de rendimiento de la empresa, de ese aporte que estoy teniendo? A través de índices financieros, ¿no? Entonces, acá ya nos indica algo de que tenemos que utilizar, ¿no es cierto?, los ratios financieros para calcular esta tasa de oportunidad, ¿no? Sigamos. Cuentas de reservas, ¿no? Son fondos que se establecen con la finalidad de dar cumplimiento a las siguientes condiciones. Disposiciones legales en plena vigencia. ¿Cuál sería esa disposición legal que nos dice que tenemos que aplicar reservas? Código de comercio. Y ahí fácilmente la reserva legal, ¿verdad? Disposiciones de carácter estatutario, ¿no? Esto nos ha de decir, digamos, ¿no es cierto?, de las utilidades que debe obtener la empresa, ¿no? Un 3% se ha de quedar en la empresa. Reservas
para reinversión de capital, se llaman aquellos, ¿verdad? Entonces, ese 3% se tiene que reinvertir en la empresa. No puede distribuirse, ¿no es cierto?, entre el dueño o no solo puede llevar el dueño o los dueños no pueden disponer de ese 3%, al margen del 5% que establece el Código de Comercio. ¿No? O quizá, ¿no es cierto?, decisiones voluntarias, ¿no? En vista de que la gestión 2020 se ha presentado, ¿no?, la pandemia, ¿verdad? Y la cuarentena hizo de que no se tengan los niveles esperados de utilidad, esta gestión, ¿no es cierto?, voluntariamente, nadie ha de cobrar o no se realizará la distribución de utilidad. Puede ser, ¿no es cierto? Entonces, estos, ¿no es cierto?, estas son las condiciones que puede presentarse al momento de registrar estas cuentas de reservas. Las cuentas de reservas se encuentran organizados, ¿no es cierto?, de este modo, ¿verdad? Reserva legal, reservas estatutarias, reservas voluntarias, ajuste de reservas patrimoniales, ajuste de capital, reservas por revalúo técnico, etcétera, etcétera, ¿no? Entre los más conocidos, ¿verdad? Estas son las cuentas que más hemos utilizado y también las que más se conocen, ¿ya? Las que más se conocen, ¿no? Estos dos, por ejemplo, ya los manejamos, ¿no es cierto? El de reservas patrimoniales y el de capital. O sea, se ha manejado, ¿no es cierto?, bastante se ha aceptado, se ha utilizado bastante en los ejercicios, ¿no? En el cálculo de la actualización, ¿verdad? Reserva por revalúo técnico, ¿no? Esto se ha de dar, o sea, se da esta situación, ¿no? La situación de la reserva por revalúo técnico. ¿No? Bien, entonces eso en cuanto a reservas, ¿no? Reitero una vez más, esta parte de la reserva, el ajuste de reservas patrimoniales y el ajuste de capital son considerados cuentas de reservas. Ojo, ¿no? Son cuentas de reservas. Sigamos, la última. Si terminamos, quedamos ahí. Vamos a ver. Las cuentas de resultados acumulados. Representa el valor de los resultados, ¿verdad? Los resultados acumulados, ya sea la utilidad o la pérdida que ha obtenido la empresa en un determinado periodo de trabajo, ¿verdad? Acá se ha de, ¿no es cierto?, registrar, ¿no es cierto?, sobre todo los resultados de gestiones pasadas, los cuales se acumulan ya sea sumando o restando de un ejercicio a otro. Se ha de sumar en caso de que la empresa obtenga utilidades, beneficios, ¿verdad? Y se ha de restar, por el contrario, ¿no es cierto?, cuando la empresa obtenga pérdidas, ¿no es cierto? Es decir, ha de contraer el patrimonio, ¿no? O sea, el patrimonio se ha de achicar cuando es una pérdida, ¿verdad? En cambio, cuando existe utilidad, el patrimonio se agranda, ¿no? Se agranda. Por eso es que se pelea bastante para obtener utilidades de modo tal que el patrimonio vaya creciendo, ¿verdad?, de un ejercicio, ¿no? Bien, acá sí, con esto terminamos con ustedes. Cortito va a ser hoy día. Ahí está, fíjense, un modelo, ¿no?, de estado de situación financiera o balance general, ¿no? Comercializadora del Sur S.A., 31 de diciembre de 2020, expresado en bolivianos, ¿no? Ahí está, fíjense, ¿no? Activo corriente, ¿no? Ahí están las notas a los estados financieros, ¿no? Está en forma literal, puede ser numeral, perdón, alfanumérico, está en orden alfanumérico, ¿no es cierto?, puede ser, ¿no? Cuando son poquitos es alfabético, ¿no? Pero si ya las notas son más, es mejor utilizar, ¿no es cierto?, las notas en numeral, ¿no?, en números, ¿no? Ahí está, ¿no es cierto?, cuentas por cobrar neto, siempre, las cuentas por cobrar siempre se han de presentar netos, ¿no? Y luego se aplica la previsión, ¿no? Ahí está, fíjense, inversiones temporales que hemos visto, inventarios, otras cuentas por cobrar, pagos anticipados, ¿no? Activos no corrientes, fíjense, fondo para redención de bonos, ¿no?
redención anticipada de bonos también se dice en algunos casos, ¿no? Cuentas por cobrar a largo plazo. Puede existir, fíjense, ¿no? Es decir, son cuentas por cobrar ya no comerciales. Aquí son cuentas por cobrar comerciales, ¿no? En cambio, son cuentas por cobrar a largo plazo. Neto de intereses sobre venta, dice, ¿verdad? Habría que leer qué nos dice las notas B y G, ¿no? Inversiones permanentes, ahí está, ¿no? Acá se habla de inversiones temporales y acá de permanentes, ¿no? Pueden ser acciones, bonos, pagarés, etcétera, ¿no? Bienes en arrendamiento, el leasing, ¿no? Fíjense, arrendamiento financiero también, ¿no? Este temita, nunca lo hemos tocado, che, voy a tocar un año en segundo. Bienes de uso o activos fijos, ¿no es cierto? O propiedad, planta y equipo, neto de depreciación, siempre se presenta neto, fíjense. Ya no se presenta, ¿no? Edificios, 200.000, depreciación acumulada, 50, entonces 150.000 aquí, de toditos, ¿no es cierto? En conjunto. Ahora, ¿dónde se explica el detalle? ¿No? En la nota B y J, ¿no? Ahí seguramente va a ser edificios, 200.000, depreciación acumulada, 50.000, ¿no? Vehículos, 25.000, depreciación acumulada, 10.000, ¿no? Así, ¿verdad? Entonces ahí en las notas ha de estar explicada seguramente, ¿no? Gastos de organización, neto también, ¿no? Amortización, gastos de organización, va a estar ahí seguramente en la nota B, ¿no es cierto? Vamos a encontrar todo ese detalle, ¿no? Entonces, fíjense, de este modo es que se presenta un balance, ¿no? Es lo más resumido posible, ¿no? Tampoco al extremo, ¿verdad? Y en las notas a los estados financieros es donde se explica en detalle cuál es, ¿no es cierto? Por ejemplo, efectivo en caja y bancos, otros dicen caja y bancos, ¿no? En la nota C seguramente se ha de explicar, ¿no es cierto?, cuánto es caja, cuánto es bancos, cuántas cuentas corrientes tiene y en qué bancos, ¿no? Entonces ahí está, fíjense, y puede ser comparativo, de un año a otro, puede ser comparativo, ¿no? Y siempre se coloca en la parte final, ¿no es cierto?, las notas a los estados financieros son parte integrante de los estados financieros, ¿verdad? Entonces esa ha de ser la forma de presentación de un balance general, ¿no? Ojo, que no ha cambiado nada, ¿no? He ido revisando con los últimos, voy a escanear para la siguiente, ¿no? Una actual, ¿no?, hecha por Price o KPMG, que son las consultoras más grandes y conocidas de nuestro país, ¿no? Pricewaterhouse, que es una de las consultoras internacionales más conocidas, y KPMG, ¿no? Ustedes averiguan, van a ver qué consultoras son estas, ¿verdad? Y acá vamos a ver la parte del pasivo, ¿no? Pasivo y patrimonio, pasivo corriente, pasivo no corriente, ¿verdad? Cuentas por pagar comerciales, es lo más pronto siempre, ¿no? Neto de intereses sobre compras, ¿verdad? Seguramente han pactado algún interés por ahí con nuestro proveedor, ¿no es cierto? Y estará explicada en la nota K. Obligaciones tributarias, fíjense, laborales, ¿no? Todo lo que hemos visto, ¿verdad? Documentos por pagar de arrendamiento financiero, tengo que enseñarles, seguro. Me voy a dar tiempito para enseñarles arrendamientos. Muy interesante esto. Préstamos por pagar, neto de interés de préstamos, fíjense, ¿no? Préstamos por pagar, pero esto es de corto plazo, ¿no? ¿No? Neto de interés, fíjense, y este es de corto plazo. Y aquí, fíjense, préstamos por pagar, dice, ¿verdad? Acá tenemos otro, préstamos por pagar, ¿no? Entonces, ¿pero cómo es? Dice, ¿no? Si este préstamo por pagar puede existir, puedes prestarte a 180 días, o sea, 90 días. Te presta, pues, el banco, ¿no? Entonces, te va a prestar, ¿no? Pero es a corto plazo. Es un préstamo bancario por pagar, pero es a corto plazo, ¿no? Dividendos por pagar, en el caso de que existiera, ¿no es cierto?, al 31 de diciembre, hay 90 días para distribuir esas utilidades, ¿no es cierto?, de acuerdo a disposiciones legales, ¿no es cierto? Otras cuentas por pagar, otras cuentas que no sean las que hemos mencionado, les decía, ¿no es cierto? Y en la parte del pasivo no corriente, préstamos por pagar, este ya es bancario, es a largo plazo, ¿no es cierto? No nos dice qué tipo de préstamo es, ¿no? Acá seguramente en las notas B y O va a estar seguramente explicado,
¿Por qué conceptos estos préstamos por pagar? ¿No? Bonos por pagar, acá está, fíjense, en la nota B, ¿no es cierto? Nos ha de explicar qué tipos de bonos se ha emitido, a qué tasa, a qué plazo, es la primera emisión, la segunda emisión, cuántas emisiones quiere hacer, ¿no es cierto? Quiere realizar la empresa. Seguramente en la nota B hemos de encontrar toda esa explicación, ¿no? Y la previsión para indemnizaciones, ¿no? Aquí dice previsión, ¿verdad? No es solo extractado de un texto, pues, ¿no? Otros que le llaman provisión. Yo no me hago lío, como les decía, siempre y cuando esté clasificado en el pasivo no corriente, que sea de largo plazo. Previsión o provisión, no sé, para mí un falso debate, ¿no? La cuestión es que está explicado, a mí me interesan estos números que estén clasificados correctamente en el pasivo no consciente. ¿De acuerdo? Bien, y ahí están, ¿no es cierto?, comparativos, balances comparativos. El del año pasado hay que actualizarlo, hay que reexpresarlo, ¿no? Y para comparar, ¿no es cierto? Si no, no vamos a poder comparar lo del año pasado, porque los saldos del año pasado sufren efectos, ¿no es cierto?, de la inflación, por tanto hay que actualizar, ¿no? Por eso dice reexpresar, ¿de acuerdo? Capital pagado, reservas, resultados, ¿no? Capital, reservas y resultados. La composición está en las notas P y B, ¿no? Fíjense. Resumido, ¿no? Resumido, en 2 hojas, ¿no? En 2 hojas, ¿verdad? En 2 hojas. Bien, eso sería, jóvenes y señoritas, con esto estamos con ustedes listos cuando rendimos con ustedes el miércoles el examen, ¿verdad? Va a ser todo lo avanzado, jóvenes, todo lo avanzado, ¿ya? Bien, ¿alguna cosa? Licenciado, buenas noches. Tengo una Buenas noches. pequeña duda. Bueno, es en parte de esto de los estados financieros, que tengo entendido que Ajá. a partir de los 1.200.000 tiene auditoría, si sobrepasa Ujú. sus ingresos. Para el siguiente año, ponerle que del 2021, ¿es necesario poner el valor expresado o directamente podemos poner solamente los valores del 2021? Digo, del 2020, sí, del 2021, No, tiene que ser expresado necesariamente. necesariamente. Para comparar como en este caso. Vaya, Si para reiniciar operaciones no necesitas, ¿no? No necesitas actualizar. ya. Ok, licenciado, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Bien, quedamos ahí, jóvenes y señoritas. Con ustedes habríamos concluido la parte del balance general. ¿No es cierto? Ha sido un breve estudio, como dice el título del tema, ¿verdad? Entonces, con ustedes nos vemos el siguiente miércoles de 9 a 10 de la noche, ¿verdad? Tenemos nuestro examen, ¿ya? Estudien, por favor. Nos veríamos el siguiente miércoles. Buenas noches.